tienen que enfrentarse a diferentes condiciones. Por eso han sido diseñados con alta tecnología, porque transportan carga para una industria que vale millones de dólares. Es importante, pues, poder identificar y minimizar los riesgos a los que están expuestos. Explicaremos los accidentes más comunes y las formas de evitarlos. El corte en la banda de rodamiento es el primero de la lista. Su causa es el contacto con un objeto punzante, normalmente una piedra, con gran fuerza. Habrá visto los resultados de pequeños cortes, pero es importante darse cuenta de que los factores que han contribuido a ellos pueden aumentar el daño. El estado del propio neumático es un punto a considerar. Si está en buenas condiciones, con la presión de inflado adecuada a la carga que soporta, sobrevivirá el contacto aplastando la piedra. Pero si está sobrecargado o está sometido a esfuerzos laterales, el daño producido está fuera de toda proporción. Con respecto al tamaño de la piedra misma, la forma de la piedra influirá en el daño infligido. La avería será mayor cuanto más afilada y mayor densidad tenga la roca. Cuanto menor sea la superficie de contacto con el neumático, una punta o borde punzante, mayor será la presión del impacto y el daño en el neumático. El clima también influye. El agua actúa como lubricante de las piedras, ayudando a que penetre más profundo, aumentando la extensión del daño. Recuerde, el contacto con la misma piedra a velocidad baja producirá menor daño que a velocidad alta. El daño más importante es cuando el corte penetra todo el rodamiento. En tal situación, la presión de contacto es de tal magnitud que la piedra penetra hasta la capa interior. La estructura de la banda de rodamiento, de las capas estabilizadoras y de la capa radial no pueden resistir la fuerza de corte de la piedra, y la capa interior resulta dañada. Para que ocurra un corte de este tipo, debe haber una fuerza de gran magnitud. Es un simple corte aumentado por las duras condiciones de trabajo, una combinación de la velocidad y de la carga del neumático. Por lo tanto, 1. Tenga en cuenta el estado de sus neumáticos. 2. Vigile la velocidad y límites de carga. Y 3. Esté atento a los derrames en la carretera. Mantenga limpia la carretera y si tiene que pasar por encima de piedras derramadas, hágalo despacio. Los cortes en el costado es otro tema que hay que cuidar. Hemos diseñado un neumático cuya forma se adecúa a la carga que soporta, es decir, a mayor carga, mayor flexión en el costado. Comienza el riesgo. Si un objeto punzante toca el costado del neumático cuando está soportando una gran carga, el daño puede ser muy grande. Cuando se retrocede en la zona de descarga, los neumáticos son muy vulnerables porque están cargados. Para evitar cualquier daño, toda la carretera debe estar limpia de cualquier piedra. Como el neumático es tan importante, usted debe ser consciente de los factores básicos de su diseño, de forma que pueda prever las situaciones de riesgo. La fatiga de las capas estabilizadoras es otro problema de la misma categoría. Dicha fatiga ocurre cuando el neumático es forzado a trabajar por encima de su capacidad de diseño. En el interior del neumático, la goma que cubre el extremo de las capas se disgrega y se separan los bordes de las mismas. Esto ocurre cuando el neumático está sometido a altas y continuas sobrecargas laterales y una avería es irreparable. Una sobrecarga lateral alta significa que el neumático está soportando una fuerza lateral excesiva que le impide mantener su forma. La causa puede ser un diseño de la pista deficiente. Si hay demasiadas curvas cerradas o que no están bien peraltadas, usted ya sabe que se dificulta su labor. Si para dar una curva es necesario girar mucho el volante del camión, es una buena prueba de que hay que comprobar el diseño de la pista. La fatiga del neumático resultante de una sobrecarga lateral continúa hasta que el problema se localiza. Mientras tanto, se puede minimizar el riesgo reduciendo la velocidad y tomando las curvas despacio. Aun si el trazado ha sido revisado y está acorde con el diseño, puede todavía ocurrir averías por rodar los neumáticos bajos de presión. También es necesario comprobar esto. Este neumático presenta una avería por calor. Las averías por calor se pueden producir por sobrecarga o excesiva velocidad. De nuevo, cualquier daño significativo debe ser tratado seriamente. Reduzca su velocidad y vuelva al taller de mantenimiento para su inspección.
La avería más destructiva que puede ocurrir es el reventón por impacto. Es devastador y pone en peligro no solo al equipo, sino también a la seguridad de su gente. Resumiendo, muchos factores afectan la vida del neumático, como las especificaciones, la superficie de trabajo, la velocidad, la carga, la presión de inflado, el trazado de la pista, el clima, etc. Pero la técnica del conductor es el arma más importante para maximizar la seguridad y eficiencia de los neumáticos. Para conseguir el máximo de sus neumáticos, es necesario que entienda por qué se han puesto límites de uso, por qué una sobrecarga reduce su vida. Cuando se llega a la carga útil, el neumático está soportando su máxima capacidad de carga. La carga debe estar bien distribuida, o estará sobrecargando a algún lado, y como hemos visto, un neumático sobrecargado trabaja fuera de sus límites. Esta es la primera causa de un cambio prematuro. Es necesario que conozca los límites de velocidad porque una velocidad excesiva puede suponer un efecto definitivo en la vida del neumático. La sobrecarga o la velocidad excesiva no solo aumentan los esfuerzos del neumático, también afectan su temperatura interior y pueden ocasionar una avería en la carcasa. Las especificaciones del neumático para estos camiones han sido determinadas después de establecidas las velocidades y cargas medias. Si el modo de trabajo cambiara de repente, por ejemplo, si aumenta la velocidad del camión, los neumáticos experimentarán un incremento de temperatura interior por encima del límite. Y como ya sabe, esto es muy perjudicial para los neumáticos. Luego, si se prevé algún cambio significativo en el tipo de trabajo, aumentando la carga o la velocidad, entonces realmente deben consultar con los técnicos de Bridgestone. Trabajar con seguridad significa ser consciente de la sobrecarga del neumático, de la velocidad, de los derrames en la carretera, de las curvas cerradas y de la distribución de la carga. Vigile el estado de la carretera e informe al equipo auxiliar si es necesario limpiarla. Cualquier zona débil que se observe en el neumático disminuye la seguridad y la productividad. Cuando los neumáticos hayan rodado mucho, es conveniente utilizarlos en óptimas condiciones. Luego, recuerde, hemos diseñado estos neumáticos para usted, para soportar la carga que usted necesita llevar, para ayudarle en el trabajo que debe hacer. Nadie más tiene la posibilidad de evaluar los neumáticos en todo el circuito, en todo el proceso. Por ello, confiamos en su habilidad y conocimientos para mantenerlos en movimiento.